Variaciones en las cuentas y registro de operaciones. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta sencilla. ¿Alguna vez han llevado un registro de su dinero? Por ejemplo, que hayan anotado en su celular o en alguna libreta cuánto dinero recibieron y en qué lo gastaron. Pues bien, si ya han hecho eso, aunque sea de manera informal, ya están haciendo contabilidad sin ustedes siquiera saberlo. Y precisamente de eso vamos a hablar en este video. El tema de nuestro video es variaciones en las cuentas y registro de operaciones. Sé que el nombre les puede sonar algo complicado, pero al final van a entenderlo perfectamente, porque lo vamos a ir construyendo paso a paso, con ejemplos y para despertar un poco más su curiosidad, les comparto este dato. El sistema que vamos a estudiar hoy tiene más de 500 años de antigüedad. Fue creado en Italia en 1494 y sigue siendo usado exactamente igual por las empresas más grandes e importantes del mundo. ¿Por qué necesitamos registrar las operaciones? Comencemos desde el principio. Toda empresa, sin importar si es grande o pequeña, necesita saber con exactitud en qué estado se encuentran sus finanzas. Para eso se lleva una serie de cuentas donde se anotan todas las variaciones que afectan a los elementos que conforman su situación financiera. ¿Y cuáles son esos elementos? Son tres. El activo, que es todo lo que tiene la empresa. El pasivo, que es todo lo que debe. Y el capital, que es lo que realmente le pertenece al dueño, después de pagar sus deudas. Cada vez que la empresa realiza una operación, ya sea una compra, un pago, una venta o cualquier otro movimiento, esa operación afecta a alguno de estos tres elementos y por eso es necesario registrarla correctamente. Ahora bien, aquí viene algo muy importante que quiero que memoricen. Toda operación tiene una causa y un efecto. Y ese efecto siempre va a afectar cuando menos a dos cuentas al mismo tiempo y por la misma cantidad. ¿Por qué dos cuentas? Porque en la contabilidad nada aparece de la nada y nada desaparece sin dejar rastro. Siempre que algo entra, algo sale o algo cambia. Vamos a verlo con ejemplos. Ejemplos de las operaciones y sus efectos. Quiero que imaginen que en su comunidad hay una pequeña tienda de abarrotes. Vamos a usar ese negocio como ejemplo, para entender cómo funciona el registro de las operaciones. Primer ejemplo. El dueño de la tienda va al mercado y compra mercancía para surtir su negocio y la paga con cheque. ¿Qué pasa en ese momento? Dos cosas. Al mismo tiempo, por un lado, aumenta la mercancía que tiene el negocio. Por otro lado, disminuye el dinero que tiene en el banco porque usó el cheque para pagar. Dos cuentas afectadas al mismo tiempo y por la misma cantidad. Segundo ejemplo. El dueño tenía una deuda con un proveedor, es decir, alguien que le había surtido mercancía a crédito, y ahora la va a pagar con cheque. ¿Qué ocurre? Disminuye la deuda que tenía en el negocio, pero también disminuye el dinero en el banco. De nuevo, dos efectos simultáneos. Tercer ejemplo. El dueño paga con cheque la renta del local donde está su tienda. Ese pago representa un gasto y los gastos hace que disminuya el capital del negocio. Al mismo tiempo, también disminuye el dinero en el banco. Cuarto ejemplo. Un cliente que le debía dinero al dueño le paga en efectivo. Aquí aumenta el dinero en caja, pero al mismo tiempo disminuye lo que ese cliente le debía al negocio. ¿Ya se dan cuenta de algo con todos estos ejemplos? No importa cuál sea la operación, siempre hay dos lados de la historia.
La contabilidad simplemente los registra a ambos con orden y precisión. La fórmula del balance. Ahora voy a presentarles la herramienta que nos va a permitir entender cómo registrar correctamente cada operación. Se trata de la fórmula del balance y dice así: A es igual a B más C, que significa activo igual a pasivo más capital. Déjenme explicarla con un ejemplo muy sencillo. Imaginen que ustedes tienen una bicicleta que vale 3,000 pesos, pero para comprarla le pidieron prestados 1,000 pesos a un familiar y ese dinero aún lo deben. Entonces, lo que realmente les pertenece a ustedes son 2,000 pesos. La bicicleta es el activo, la deuda con el familiar es el pasivo y lo que realmente es de ustedes es el capital. Eso es exactamente lo que representa la fórmula A es igual a B más C. En nuestro ejemplo, 3,000 es igual a 1,000 más 2,000. Esta fórmula es la base que nos permite establecer las reglas para registrar correctamente los movimientos en las cuentas. Y esas reglas se aplican a través de dos columnas que forman lo que se llama una cuenta. El lado izquierdo que se llama debe y el lado derecho que se llama haber. Cuando anotamos algo en el debe, decimos que estamos haciendo un cargo. Cuando anotamos algo en el haber, decimos que estamos haciendo un abono. Las reglas del cargo y el abono. Este es el corazón de todo lo que estamos viendo, y quiero que lo entiendan muy bien. Existen tres reglas fundamentales, una para cada elemento del balance. Primera regla, las cuentas del activo. Toda cuenta que pertenece al activo comienza con un cargo, es decir, con una anotación en el lado del debe. Y a partir de ahí, la regla es muy lógica. Si el activo aumenta, se carga. Si el activo disminuye, se abona. Por ejemplo, si entra dinero a la caja del negocio, cargamos la cuenta. Si sale dinero de la caja, lo abonamos. El saldo de las cuentas del activo siempre va a ser deudor, es decir, el lado del cargo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no podemos gastar más de lo que tenemos. De caja nunca puede salir más dinero del que hay guardado. Eso es ilógico. Segunda regla, las cuentas del pasivo. Toda cuenta que pertenece al pasivo comienza con un abono, es decir, con una anotación en el lado del haber. Y la regla es, si el pasivo aumenta, se abona. Si el pasivo disminuye, se carga. Por ejemplo, si el negocio adquiere una nueva deuda con un proveedor, abonamos la cuenta de proveedores. Si pagamos esa deuda, la cargamos. El saldo de estas cuentas normalmente va a ser acreedor porque en condiciones normales no pagamos más de lo que debemos. Tercera regla, la cuenta del capital. La cuenta del capital también comienza con un abono y la regla es, si el capital aumenta, se abona y si el capital disminuye, se carga. El saldo del capital casi siempre es acreedor, porque en una empresa que funciona bien, las ganancias son mayores que las pérdidas. Permítame resumir estas tres reglas. El elemento activo aumenta cuando cargo, es decir, anoto en el debe. Disminuye cuando abono, es decir, anoto en el haber. El saldo, deudor. Las cuentas de pasivo. Aumenta cuando abono, es decir, anoto en el haber. Disminuye cuando cargo, es decir, anoto en el debe. Saldo, acreedor. Elemento capital. La cuenta aumenta cuando abono, es decir, anoto en el haber. Disminuye cuando cargo, es decir, anoto en el debe. El saldo, acreedor. ¿Cómo se aplica todo esto? Quiero que veamos un ejemplo más completo para que vean cómo se aplican todas estas reglas al mismo tiempo. Imaginen que en la tienda de abarrotes que mencionamos antes, compra mercancías por 50,000 pesos. De esa cantidad paga 30,000 con cheque y el resto lo queda a deber al proveedor. ¿Qué pasa en ese momento? Tres cosas al mismo tiempo. Primero, la mercancía del negocio aumenta en 50,000 pesos.
Como la mercancía es activo y el activo aumenta, se carga en la cuenta de mercancías por 50,000 pesos. Segundo, el dinero en el banco disminuye en 30,000 pesos porque se usó el cheque. Como el banco es activo y el activo disminuye, se abona a la cuenta de bancos por 30,000 pesos. Tercero, el negocio quedó debiendo 20,000 pesos al proveedor. Como los proveedores son pasivo y el pasivo aumenta, se abona a la cuenta de proveedores por 20,000 pesos. ¿Ya notaron algo? Si sumamos los 30,000 pesos que salieron del banco más los 20,000 que se deben al proveedor, obtenemos exactamente 50,000, que es lo que costó la mercancía. Todo cuadra perfectamente. Eso es la contabilidad en acción. Un dato curioso. El sistema de doble entrada que estudiamos hoy fue documentado por primera vez en 1494 por el monje italiano Luca Pacioli en un libro de matemáticas. Con pequeñas variaciones, ese mismo sistema es el que usan hoy las empresas más grandes del mundo. Un conocimiento que ha resistido siglos porque simplemente funciona. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al cierre de nuestro video de hoy y me gustaría que recordemos los puntos más importantes que vimos. Primero, toda operación contable tiene una causa y un efecto que afectan a por lo menos dos cuentas al mismo tiempo y por la misma cantidad. Recuerden que en el ejemplo anterior se afectó a tres cuentas y pueden ser más. Segundo, la fórmula del balance activo igual a pasivo más capital es el punto de partida para entender cómo registrar correctamente cada movimiento. Tercero, existen reglas claras para saber cuándo se carga y cuándo se abona cada tipo de cuenta. El activo aumenta con cargos y disminuye con abonos. El pasivo y el capital funcionan de manera contraria, aumentan con abonos y disminuyen con cargos. Cuarto, el saldo de las cuentas del activo es deudor, mientras que el saldo del pasivo y del capital es acreedor en condiciones normales. Estas reglas no son complicadas ni arbitrarias, tienen una lógica muy sólida y una vez que ustedes las comprenden, todo lo demás en contabilidad comienza a tener sentido. Y quiero que sepan algo más. Esto que aprendieron hoy, si algún día emprenden un negocio, o si ayudan en el negocio familiar, o si simplemente quieren administrar mejor su propio dinero, entonces estos principios van a ser su guía. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.